Dice las escrituras: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino. Eso es típico del hombre. Y Yahweh castigó, anote esa palabra, la versión BIN, versión israelita nazarena, dice que Yahweh castigó sobre él. ¿Sobre quién? Sobre él, sobre el Mesías, la culpa de todos nosotros. Él fue maltratado, sin embargo, fue sumiso. No abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca. Mira al vecino, dígale: a veces estar callado es mejor que hablar. Dice que él no abrió su boca. Verso 8. Por medio de un juicio opresivo fue quitado. ¿Quién puede describir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo. Oído, por favor, lea con determinación. El profeta dice que el Mashiach iba a ser, ahí lo dice, cortado de la tierra de los vivientes, hablando de su muerte. Pero ¿por qué esa muerte? Por el pecado, que dice el profeta, de mi pueblo. Entonces, ¿cuál es el pueblo al cual hace referencia a él? Al pueblo de Israel. ¿Están conmigo? Acuérdense que el profeta es un hebreo quien está hablando. Y él dice que será cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo. Mire, de mi pueblo, quien merecía el castigo. ¿Están conmigo? ¿Están viendo? Quien merecía el castigo. Ahora, si usted va a Mateo, aunque no esté en la lista, pero para reforzar lo que acabo de decir, si usted va a Mateo, su capítulo 1, versículo, Mateo 1, 21, mire lo que dice el ángel cuando llega donde Miriam, donde María. Ella dará a luz un hijo y lo llamará Yeshua, porque él salvará. La palabra él salvará en hebreo es porque él Yoshi, que habla de salvar o salvación. Será llamado Yeshua, el Ya de Yahweh, y Yoshi, Yahweh salva, o Yahweh salvación. Él salvará, ¿a quién dice ahí? A su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. Do you understand my words? Do you understand my words? Entiende mis palabras, que dicho sea de paso no son mías, estoy repitiendo lo que está aquí. El ángel le da el mensaje a Miriam y le dice: Miriam, su nombre será Yeshua. Pastor, pero yo no soy hebreo para mencionarlo así. Los nombres no se traducen. Los verbos sí. Su nombre es Yeshua. Quiere decir Yeshua, está bien también. ¿Están conmigo? Santo. Y si no entiende, estudie para que sepa por qué ese es su nombre. Está relacionado a su misión. ¿Están conmigo? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire cómo concuerdan las escrituras. Dice Romanos capítulo 4, verso 8. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 4, verso 8. Dice lo siguiente: feliz el hombre a quien Yahweh jamás le tome en cuenta su pecado. ¿Usted escuchó eso? Feliz el hombre que Yahweh no le tome en cuenta su pecado. Ok. Pero si usted va a Romanos 5:12, ¿sabe lo que dice? Por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál? El Adán primero. Y por el pecado vino la muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Primera de Pedro 2:24. ¿Cuántos quieren escuchar verdad en esta tarde? Pues después no se esté quejando con las orejas abiertas. Primera de Pedro 2:24 dice, y con esto concluyo la lectura:
Primera de Pedro 2:24, que dice, óigalo aquí, escuche. Él mismo, ¿quién? El Mesías, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, después de morir para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes están sanados. Wow. Déjenlo ahí. Siéntese, por favor. Padre, háblanos, por favor. Tu siervo necesita tu dirección. Tu siervo necesita tu gracia para poder hablar tu palabra y que el pueblo sea edificado. Quita la ceguera, la incredulidad, la duda, el temor y la necedad de nuestros oídos. Nuestros corazones son tierras fértiles, donde tu semilla da fruto al 100%. Toda arrogancia, orgullo, lo echamos fuera de nuestras vidas. Rompe cadenas, salva, libera, bendice a través de tu palabra y respáldala con el poder y la autoridad de tu espíritu. Amén. Siéntese. Vamos a continuar la segunda parte del tema, las dos manifestaciones del Mesías. Las dos manifestaciones del Mesías. Le decía que esas dos manifestaciones son Mashiach ben José, el Mesías hijo de José, y el Mesías hijo de David. Haciendo una recapitulación de la semana pasada, para beneficio del que no estuvo aquí, no es que voy a predicar todo el sermón de la semana pasada para que los que llegaron no me miren raro y me digan voy a volver a comer de nuevo la misma comida. No, tranquilo. Pero enseñábamos la semana pasada, hermanos, que en la mentalidad judía, mayormente en el judaísmo del segundo templo de los tiempos de nuestro Salvador, la mentalidad judía de ese momento, además de que tenía una gran expectativa mesiánica en esos tiempos, más que en ningún otro. Había una expectativa mesiánica fuerte como la que está ocurriendo en estos tiempos. Yo no sé si usted está viendo las noticias. En Israel hay una expectativa mesiánica como nunca antes visto. Eso nos dice algo. En Israel se están tomando tan en serio las fiestas que representan al Mashiach, al Mesías, como nunca antes. Créame. Yo no sé si usted está observando eso. Los judíos están clamando por el retorno, el regreso o el advenimiento del Mashiach, de su Mesías. Ahora bien, le decíamos la semana pasada que en su manifestación al mundo judío, ellos no pudieron entenderlo o recibirlo. No todos tuvieron esa mentalidad, porque los apóstoles eran judíos. Los primeros predicadores del evangelio eran judíos. No se le olvide eso, por favor. Pero la verdad es que aparentemente la misión del Mesías fracasó. Si lo vemos desde el punto de vista humano, fracasó. Porque Juan dice en el capítulo 1, el apóstol Juan, en el capítulo 1, creo que es el verso 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La pregunta que uno tiene que hacerse al estudiar esto: ¿cuáles eran los suyos? Obviamente entendemos que está incluido la nación, ¿verdad? Los judíos. Pero en realidad, acuérdese que si decimos entonces que ninguno le aceptó, ¿qué vamos a hacer con Pablo? ¿Qué vamos a hacer con Pedro? ¿Y qué vamos a hacer con los demás discípulos que eran judíos? Este misterio lo revela Pablo, ¿usted sabe dónde? En Romanos 9, 10 y 11, donde dice que le vino endurecimiento, pero ese endurecimiento fue con propósito. Y fue el Padre en su presencia y en su soberanía que lo produjo en Israel. ¿Para qué? Para que el Mesías pudiera irse a buscar las ovejas
perdidas de la casa de Israel. No sé si cuando usted lee Juan, cuando él habla, creo que en el capítulo 10 de Juan, él le dice a los judíos: yo tengo que ir a buscar unas ovejas que no son de este redil, pero tengo que ir a buscarla para traerla. No sé si me explico. Vayan conmigo. Hay unas ovejas que no son de este redil. Tengo que ir a buscarle esas ovejas. La pregunta que usted tiene que hacerse: ¿cuáles son esas ovejas? Porque si usted me dice esas ovejas eran los judíos, pues él está hablando con judíos. Y él le dice a los judíos: ustedes son ovejas de este redil, pero hay otras ovejas que no están aquí, que no son de aquí, que tengo que ir a buscarlas. ¿Cuáles son esas ovejas? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y eso usted lo sabe, pero requete de veces. Que estaba hablando del reino del norte que fue expulsado y se convirtieron en gentiles. ¿Están conmigo? No estoy aquí estableciendo una doctrina que anda por ahí, que tú tienes que buscar tu ascendencia de la tribu. Si no, tú no eres salvo. No estoy enseñando eso. La salvación no es por tribu. ¿Oído? Pero la realidad es que esas 10 tribus del reino del norte no fue que se perdieron, fue que la expandieron. El Padre la echó del territorio. ¿Están conmigo? Y ahí se mezclaron tanto con las naciones que se olvidaron de su Dios, se olvidaron de la Torá, se olvidaron del Dios de Israel y adoptaron otras deidades paganas. Y ya yo creo que todos ustedes saben que por esos pecados el Padre le dio carta de divorcio y le dijo: get out, you are not my wife. Fuera, tú no eres mi esposa ya. Leas el libro de Oseas completo, que habla del reino del norte, donde el Padre da la característica del reino del norte. Ya no tienen Torah. Mi Torah le es cosa extraña. Ya no tienen culto al Dios vivo. Ya no me conocen ni me invocan como su Dios. Ahora tienen otros amantes, otros dioses. Es una prostituta, así la llamo. ¿Sí es conmigo? Y espiritualmente, llevando esto al simbolismo bíblico, sin faltar el respeto al texto, eso hizo la casa de Israel. Se prostituyó con falsos dioses. Y el Padre le dio esa carta de divorcio. Y en la Torá, en la ley decía que el hombre que dé carta de divorcio no puede volverse a casar con esa mujer. Por ende, el esposo tiene que morir para que ella vuelva a ser de nuevo de un hombre. Por eso el Mashiach, Cristo dice: porque tuyos eran y tú me los diste. Y dice Pedro: la muerte del Mashiach fue precisamente eso. La muerte del Cristo fue para eso, para que ahora aquella ley que nos condenaba, aquella ley que nos declaraba sin esposo, nos diera ahora la oportunidad de ser de otro. ¿Y cuál es ese otro? El Mesías. Por eso es que él dice: Padre, eran tuyas y tú me las diste. Anote eso, que eso es interesante. Y ahí nos vamos a meter. Póngase el traje de bucear. Y si trajo su pastillita para los nervios, tómesela. Vamos a entrar a cosas fuertes. ¿Me explico? Él dice: Padre, Abba, eran tuyas, pero tú me las diste. Y nadie las arrebatará de mis manos. Eran tuyas, pero tú me las diste. Vayan agarrando eso ahí, que eso es significativo. Entonces, amados hermanos, les decía que la muerte de nuestro Salvador, ¿se acuerdan la semana pasada? Tenían unos propósitos inmensurables. No es solamente, hermano, oh, me van a mirar ya raro. Si usted se fija que usted mismo y yo antes predicábamos nada más a la gente: conviértete para que no te vayas al infierno. Y conviértete porque
Cristo murió por tu pecado para que no te vaya al infierno. Pero no podíamos desarrollar una predicación bíblica centralizada en el propósito eterno de la muerte del Mesías. Si usted se fija, el mensaje solamente es: acepta a Cristo para que no te vayas al infierno. Pero no se le presenta la dimensión, la anchura y la profundidad del significado real y verdadero de la muerte del Mesías. ¿Por qué murió? ¿Para qué murió? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué representa su muerte? ¿Qué impacto tuvo ante el Padre la muerte del Mesías? ¿Están conmigo? Y para allá vamos. Ya mismo, espero que no se me agüiten, dicen en México. Entonces, yo le decía la semana pasada, oído, y esto es un punto importante, que la muerte del Mesías, escuche, la muerte del Mesías, grábese esto acá, no es el Mesías en sí mismo quien está haciendo el pago por ti. Es el Padre en el Mesías quien se está pagando a sí mismo. No sé si me explico. Pastor, yo no le creo. Oído. Cuando Abraham va a sacrificar, aunque el Padre no permite eso, ya usted entiende el contexto teológico y bíblico. Cuando el Padre llama a Abraham a que lleve a Isaac al monte, Isaac viene siendo aquí el cordero del sacrificio. Y cuando Abraham va a introducir el cuchillo, antes de eso, él le dijo a su hijo una palabra profética. Le dijo: Padre, hay fuego, hay altar, hay leña, pero ¿y el cordero? ¿Dónde está el animal del sacrificio? ¿Cuál fue la palabra de Abraham? Mi hijo, Yahweh Jireh. Él se... Anote esto, por favor. No dice, Él proveerá un cordero. Dice, Él se proveerá. Por eso hay que leer con determinación, con lupa. Abraham dice, Él se proveerá. Como diciendo, la necesidad del cordero es de Él mismo. Y Él mismo se proveerá su propio cordero. Por eso es que Juan dice, cuando ve al Mesías, dice, he ahí el cordero de Elohim, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me explico? Él no dice que el cordero es de más nadie. He ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire la aclaración de Juan. Y le voy a decir más. Usted sabe que al Juan decir estas palabras, le estaba diciendo Elías. No sabía. La estaba diciendo Elías. ¿Por qué usted cree que aparece en el monte de la transfiguración Moshe o Moisés y Elías? ¿Por qué aparecen allí? ¿Qué conversación tan importante tiene Moisés y Elías con el Mesías? No sé si me explico. ¿Qué conversación tan importante? Que Moisés había muerto 1700 años en ese momento que estuvo en el monte de la transfiguración, Marcos capítulo 9. Habían pasado 1700 años y después de 1700 años Moisés aparece en el monte de la transfiguración y se estaba celebrando la fiesta de las enramadas, Sukkot. Se estaba celebrando Sukkot. ¿Por qué? Porque Pedro dice, hagamos 3. Hermanos, cuando Pedro dice esto, no está diciendo con esa mentalidad pistoresca que uno tenía antes, que la cosa estaba tan buena, el culto en la montaña, que dijo Pedro, hagamos 3 enramaditas aquí para que no bajemos abajo. No, Pedro lo que estaba diciendo, maestro, si llegó Moisés y Elías, hagamos 3 enramadas,
Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Que ellos se queden en Sucot. ¿Están conmigo? Santo, ¿están serios? ¿Por qué tuvo que ser en Sucot que llegaran Moisés y Elías? Si usted se fija, todos los acontecimientos de nuestro Salvador están relacionados a las fiestas. Y eso lo van a ver la semana que viene. Nació en una fiesta. Murió en una fiesta. ¿Sí o no? Resucitó en una fiesta. Y se fue en una fiesta. Y vendrá en una fiesta. Nuestro Dios es un Dios de fiesta. Aleluya. ¿Me sigue? Entonces, quiero que entiendan esto. ¿Quién representaba a Moisés y Elías en el monte? Moisés representa la Torá. Y Elías representa los profetas. Lo que está diciendo Moisés y Elías, él es el Mashiach de quien nosotros hablamos. Él es la Torá encarnada. Esto debería sacarle un gloria a Dios hasta un mudo aquí. Esta es la Torá viva. Por eso dice Juan capítulo 1 verso 1. En el principio era el verbo es la palabra, lo que se expresa. En la Reina Valera dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el original no dice el verbo era Dios. El verbo viene de Dios, así dice, se desprende de Dios. ¿Estás conmigo acá? Acuérdense que la palabra es la expresión del alma. ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan que le enseñé a ustedes que en Israel había dos Torah? La oral y la escrita. La oral desde los principios de la raza humana. La escrita en el monte Sinaí. De igual manera, nuestro Salvador viene prácticamente a hacer la Torah encarnada, pero viene a hablarla bajo el rema. Porque acuérdense que se usan dos palabras en griego, que una es logos y otra es rema. Logo es lo que está escrito. Rema es el poder, la sabiduría, la gracia y la inteligencia con que se habla lo que está escrito. ¿Me explico? Logos es lo que está escrito. Rema es con la profundidad, la verdad, el peso de gloria. Con lo que tú hablas, lo escrito. No sé si me explico. Por eso es que cuando viene nuestro Mesías y encuentra un judaísmo lleno de tradiciones, Talmud, Menorá, y si llegara en estos tiempos encontrar a Kabbalah, él dice: yo soy el único que tiene la autoridad de interpretar la Torah correctamente. ¿Están conmigo? Santo, ¿van conmigo hasta ahí? Van serio. Entonces, permítame profundizarme, porque el punto donde quiero martillar hoy es la transferencia que hay de pecado. La transferencia de nosotros hacia el Mesías. ¿Me siguen aquí? Entonces, creo que le he dado un resumen de la semana pasada, y uno de los puntos que no se me puede olvidar, y se los voy a recalcar, es que quien pagó el precio fue el mismo Padre. El Cordero solamente fue el instrumento sobre el cual el Padre derramaría su ira. No sé si me explico. ¿Se acuerda que en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, en los tiempos del tabernáculo y de los templos de Jerusalén, cuando pecaba el individuo, ¿qué traía? Un cordero. ¿Y qué hacía? Le ponía sus manos al cordero, y toda la maldad y el pecado de ese hombre se le iba al cordero. Pero el cordero no fue voluntariamente donde el sacerdote: aquí estoy, mátame. El cordero era tomado y llevado al sacerdote para ser
sacrificado. Entonces el individuo quedaba libre y el cordero quedaba, ¿cómo quedaba? Prácticamente sucio por el pecado de este hombre. No era para quitarlo, era para cubrirlo. Pero ya ese cordero tomaba una posición de pecador. ¿Y cuál era el resultado? Diga muerte. Muerte. ¿Están conmigo? El hombre, escucha bien por favor, podía llevar el cordero al templo o al tabernáculo y podía haber puesto sus manos sobre el animal. Pero ¿sabe cuándo se consumaba el sacrificio? Cuando el animal derramaba sangre. Si ese hombre ponía las manos sobre el animal y el animal se iba y se escapaba, ese hombre seguía siendo un pecador. Necesitaba muerte. ¿Y sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama justicia imputada. Justicia imputada. Aquí una transferencia, una transacción. El hombre es el pecador. Así me explico. Anote esto, por favor. Una transferencia. El hombre era el pecador. El animal era el inocente. Cuando el hombre ponía las manos sobre el animal, el pecado y la suciedad del hombre se le iba al animal. Pero la justicia y la pureza del animal se le iba al hombre. Había una transferencia. ¿Están conmigo? El hombre ahora se iba tranquilo porque su culpa cayó sobre el animal. Y la inocencia del animal ahora cae sobre el hombre. Por eso el hombre era absuelto de la culpa. Era sin culpa. Él no tuvo que morir porque alguien murió. El animal, el cordero. ¿Están conmigo acá? Ahora bien, estos son puntos que hay que tenerlo en cuenta. Edwin, quien iba a llevar el animal era un hebreo y era todavía del pueblo. El pecado que cometió no lo excluía del pueblo del Eterno. El pecado lo que hacía es que le interrumpía tener relación y comunión con el Eterno. Podía ser un pecador y seguir en el pueblo, pero no iba a disfrutar de comunión con el Padre. ¿Qué es lo que hacía el cordero? Restauraba la comunión de ese hombre. ¿Qué hacía el cordero? Cubría, por eso es cubrir, lo cubría. ¿Para qué lo cubría? Para que Yahweh no viera la inmundicia de ese hombre y pudiera acercársele. Y aunque ese hombre fuera del pueblo, no obstante, por su pecado había separación de Dios. El hombre no llevaba el cordero para que no se fuera al infierno. No llevaba el cordero para que no se perdiera en el lago de fuego. No, el hombre llevaba el cordero para que sus pecados fueran cubiertos y volviera a estar en paz con el Eterno. ¿Usted me sigue? No sé si me sigue. ¿Me sigue? Aleluya, esto viene fuerte ahora. Yo me estoy gozando, no sé usted. Ahora bien, otro punto que le había dicho la semana pasada, y con este termino, no el mensaje, la introducción, es que el hombre había ofendido al Eterno. Por eso es que los animales, escuche, las ovejas, no podían quitar el pecado del reo, simplemente lo cubría. Cuando el hombre volvía a pecar, tenía que volver a llevar otro cordero. ¿Por qué? Porque lo que mantenía vigente el sacrificio que se llevó a cabo era su estabilidad en la santidad. Una vez la santidad era afectada, el hombre se ensuciaba, tenía que llevar. ¿Por qué? Porque el animal que se sacrificó no es infinito, es finito. No sé si me explico. El sacrificio del animal
no se quedaba eternamente, era algo momentáneo. Ay, santo. Por ende, si pecaba, tenía que volver a sacrificar. ¿Por qué? Porque el sacrificio que se llevó no tuvo la capacidad de llegar a la infinidad del eterno. Por ende, todo el hombre que pecaba y quería llevar un sacrificio ante el Padre por sus pecados, su sacrificio que llevaba a cabo no era duradero, porque él no ofendió a un ser finito, sino a un ser infinito. Oído. Yo quiero que capten esto. Él no ofendió a un ser como el pastor Raúl Polanco, que cada día se está poniendo viejo, y usted también, y que en unos años, si el Padre no ha establecido el milenio todavía, voy a estar con un bastón predicando. Por ende, todo lo que yo quiera presentarle al Padre, escuche, como mérito por mis maldades, no sirven de nada, porque Él es eterno y yo no. Porque Él es infinito, yo soy finito. Porque Él es eternamente inmortal y yo soy mortal. Por ende, si voy a hacer un sacrificio para Él, tiene que ser algo que perdure para siempre. Y como yo no tengo esa capacidad, estoy muerto. ¿Entiende? No tengo oportunidad ninguna de salvación. No tengo capacidad para presentarle algo al Padre que sea eterno ante Él por mis pecados. Aleluya. Aquí sí me voy a volver bien hebreo. Baruch atah Yahweh. Bendito sea el Eterno. Por ende, el Padre en su infinita misericordia y amor te quiere salvar. Te quiere hacer parte de nuevo de Él. Pero Él dice, lo que ellos puedan darme a mí no sirve de nada. Necesitarían algo que llegue hasta la eternidad y se quede por siempre en la eternidad. ¿Qué hace el Padre? Yo voy a pagar el precio de esos miserables. Gracias, Padre, por decirme la verdad, porque aunque duele, pero es verdad. Yo voy a pagar el precio por los miserables. Como ellos no pueden traer nada a mí que perdure, yo voy a enviar algo a ellos que va a perdurar. No sé si me estoy explicando. Voy a enviarle algo a ellos que perdure para siempre. Le voy a enviar un cordero cuyo sacrificio perdure eternamente y para siempre. ¿Está entendiendo? ¿Ya entienden por qué Juan dice ahí? El cordero de Dios, de Elohim, que quita el pecado del mundo. ¿Están conmigo acá? Santo, ¿están serios? Ay, ay, ay. ¿Sigo o me detengo? Ahora bien, ¿por qué el Padre no hizo eso con los ángeles caídos? ¿Por qué no tuvo esa misma misericordia? Sino que los encerró en cárceles de oscuridad hasta el juicio. ¿Por qué lo encerró y no los redimió? ¿Por qué no pagó un precio para que los ángeles pudieran ser redimidos? Sino que solamente nosotros los hombres podemos tener ese privilegio. Si quiere, anótelo. Porque los ángeles no fueron creados a la imagen y semejanza del Eterno. Usted y yo sí. Usted no está conmigo. Los ángeles no fueron creados bajo esa dimensión. Ellos están creados de potencia y poder. Usted trae la imagen, no física, porque Dios es espíritu. Traemos la imagen del Padre. ¿Cuál es la imagen del Padre en nosotros? Solamente el ser humano tiene la capacidad de comunicarse con el Eterno, de tener los sentimientos del Eterno. ¿Están conmigo? Usted ama porque el Padre le puso amor. Usted piensa porque el Padre te dio un poco de Él.
¿Estás conmigo? Y usted fue hecho a imagen y semejanza de Él. Los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Él, ni los ángeles. Los ángeles son el producto de potencia y poder. Por ende, ellos no tienen remedio si pecan. Nosotros sí. Bendito sea su nombre. Esto debería sacarle un gloria a Dios hasta el que tiene hambre. ¿Está conmigo? Ahora bien, vamos a la profundidad. ¿Están listos? Are you ready? Agárrese. Póngale seguro a la puerta para que no salgan después de esto. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos aquí, dentro de la transferencia, el justo por los injustos, el pecador, los pecadores por el santo. Dentro de esa transferencia de pecado, dentro de esa imputación de justificación, ¿dónde y cómo funciona la justicia divina? Para que puedan entender un poquito qué es la justicia divina, se lo voy a decir en dominicano: el que la hace, la paga. ¿Ve qué fácil se lo interpreté? Eso es la justicia divina. Quien lo hace, lo paga. No tendré por inocente al culpable. Esa es la justicia divina, que ante el Padre y su esencia, su santidad y su gloria, todo el que comete pecado ante Él tiene que pagarlo. Porque si Él no corrige eso, entonces Él estaría en contra de su propia esencia. Y Él sería el injusto por excelencia. Entonces Él tiene que juzgar el pecado para que su santidad sea satisfecha y diga: está bien, ya me siento satisfecha. ¿Me explico? ¿Cuántos van conmigo hasta aquí? Entonces, ¿cómo funciona la justicia divina? Son interrogantes. ¿Cómo hace Dios esa transferencia legalmente según la justicia divina? La cual no puede ser pisoteada. ¿Cómo hacer esa transferencia y Él quedar libre y seguir siendo el justo por excelencia? ¿Cómo? Hello, ¿están aquí? Ay, ay, ay. ¿Están conmigo? ¿Cómo puede Dios transferirla al Mesías sufriente? Oiga, al hijo de José, la responsabilidad de nuestras transgresiones de muerte. ¿Cómo puede transferir Él eso sobre ese justo y seguir el eterno siendo justo? Ahí hay un problema que hay que resolver. ¿Usted no lo ha analizado? Porque si el Mesías está pagando por algo que no hizo, entonces Dios es injusto. ¿Qué es lo que hace que Él sea justo todavía, aunque esté muriendo un inocente por un culpable? ¿No te has preguntado eso? No, es que en el cristianismo no te van a enseñar eso. Conmigo. Entonces, ante los ojos del eterno Dios y en virtud de la redención, el hombre es puesto en una nueva posición. Usted y yo somos puestos en una nueva. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en el Mesías, en el Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero seguimos teniendo un problema. ¿Y cómo Él sigue siendo justo? ¿Cómo Él sigue siendo justo culpando a un inocente? No culpando, juzgando a un inocente. Isaías dice, oiga bien, el Mashiach no sufrió en las manos del diablo, ni le estaba pagando el precio a Satanás por ti y por mí. Ay, pastor, no me diga una cosa así. Hello, ¿están conmigo acá? El Cordero no estaba pagándole un precio a Satán. Está en serio. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque al usted pecar y yo pecar, no es a Satán que ofendemos, es al Padre. ¿Me siguen? Por ende, la muerte del Mesías no es la paga al Padre por Satanás. No, sáquese eso de la mente. Santo, me están mirando serio. Entonces,
ante el Padre, en virtud de la redención, nosotros los hombres somos puestos en una posición nueva y jurídica. Ya no somos propiedad de aquel a quien tenía el derecho sobre nosotros. Ya la maldición no tiene autoridad sobre nosotros. Bendito sea el Padre. Entonces, si esto es así, ¿qué significa? Que Dios puso en el Mesías sufriente, en el Mashiach ben Yosef, en el Mesías hijo de José. ¿Qué significa? Que Dios puso en él la responsabilidad de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Porque aquí hay un problema que hay que resolver grandemente. ¿Cómo pudo Dios, hágase esa pregunta, hacer responsable de nuestros pecados sobre un hombre justo y sin pecado? ¿Eso es justicia? Humanamente hablando, eso no es justicia. Pero ¿cómo el Padre hace esto y sigue siendo justo? Sigue esa la pregunta. Vamos a Hebreos capítulo 7, verso 26, por favor. Hebreos capítulo 7, su versículo 26. ¿Qué dice? Y es que nos convenía un sumo sacerdote así, Kadosh, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado por encima del cielo. Oigan esto. Y dice el capítulo 4 de Hebreos también, el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue probado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Fue probado en todo como nosotros, pero sin pecado. En el Mesías sufriente, Dios nos cambia de posición, nos cambia de estatus jurídico, y ahora nos considera perfectamente justo si le creemos y cumplimos sus mandamientos. Voy a repetir eso. Ahora, en el Mesías sufriente, en el Mesías hijo de José, nosotros quedamos en otra posición. Ya no somos pecadores jurídicamente, ya no somos culpables, somos inocentes, somos perfectamente justos. Pero esto es si le creemos y cumplimos sus mandamientos. Nadie dijo nada. Entonces, sigue habiendo el problema y usted lo sabe. Porque esto sigue creando un problema ético y judicial que tenemos que resolver ahora. Y para allá vamos. ¿Cómo puede operar esta justicia sin pisotearse a sí misma? Deuteronomio 24, 16. Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio. Aquí tenemos un gran problema que hay que resolver hoy. Devarim o Deuteronomio 24, 16. Dice así: a los padres no debe dárseles muerte por los hijos, ni a los hijos debe dárseles muerte por los padres. A una persona se le debe dar muerte únicamente por su propio crimen. Firma el Eterno. ¿Quiere más? Jeremías 31:30. Jeremías 31:30. Yo no sé si usted está discerniendo para donde me estoy profundizando. Vamos nadando. Jeremías 31:30. Dice, vamos en el 29. En esos días no dirán más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos sufrieron la dentera, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Todo el que coma uvas agrias sufrirá en sus dientes la dentera. Santo de Israel. Así me estoy explicando. El Padre mismo estableció: ningún hombre debe morir por los pecados o las faltas de otro hombre. De hecho, ningún hijo debe morir por la falta de sus padres, ni viceversa. El que la hace,
la paga Él. Pero hermano, hay un problema. Entonces, si esto es Biblia, esto es Torah, ¿por qué el Mesías lleva mis pecados? Hello. No sé si me explico. Hay algunos que están comiéndose las uñas. Si el mismo Yahweh en su palabra estableció que nadie puede morir por los pecados de otro, cada quien debe morir por sus propios pecados, ¿por qué entonces el Mesías muere por nuestros pecados y el Padre sigue siendo el justo? Lo tengo arrancándose la cabeza. Para usted entender esto, necesita saber definir bien lo que significa pecado. Y usted lo sabe. Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos, si quiere vamos conmigo. Todo es por las escrituras. Primera de Juan 3:4. No sé cuántos minutos llevo. Primera de Juan 3:4. ¿Qué dice? Todo el que comete pecado también infringe la ley, los mandamientos, la Torah. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué ley? Aquí sí habla de la ley del Padre, de la Torah. Lo que pasa es que en el griego, instrucciones o Torah fue traducida por ley, nomos. ¿Me siguen? Señores, no tienes que ir a un seminario teológico o a un instituto o a un diccionario para describir o definir qué es pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión, desobediencia a los mandamientos del Padre. Y oído, lo hayas hecho inocentemente o no, eres transgredor de la Torah. Eres un pecador. Eso es pecado. Desobedecer, transgredir los mandamientos del Padre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, ya sea que lo sepa o no, toda la persona que violenta un mandamiento, ¿sabe contra quién pecó? Contra el mismo Dios. Entonces, si yo cometo transgresión de los mandamientos de Dios, ¿qué demanda esto? Satisfacción y castigo. O viceversa, también. Si yo violento los mandamientos del Padre, esto demanda satisfacción y un castigo. ¿Me siguen? Y un castigo. Entonces, justicia ofendida, y grábese esto. Diga conmigo, justicia ofendida. Dígalo duro, justicia ofendida demanda ser satisfecha. Diga, justicia ofendida demanda ser satisfecha. Pero satisfecha ¿para qué? Para que usted pueda ser justificado. Entonces, ¿para qué eres justificado? Para volver a tener relación con el eterno Dios, para que vuelva de nuevo a tener comunión con Él. Si eso no pasa, no puede haber justificación. El hombre no puede, por más que se esfuerce, satisfacer esa demanda. ¿Ok? ¿Por qué? No puede. Por la incapacidad. Entonces, por eso es que concluimos que es el mismo Padre eterno quien paga él mismo el precio por tus transgresiones. Eso merece un gracia, Padre. Eso merece un gracia, Abba, Padre. Porque en vista de tu incapacidad para poder satisfacer la demanda de la santidad del Padre, Él mismo envía su Cordero. Él mismo paga el precio. Santo. Ahora bien, si vamos al Salmos 49, 7, 8. Vamos a detenernos aquí para prestar atención a este punto para que no caigamos en errores. Salmos 49 del 7 al 8. Eso lo estuve leyendo esta mañana con Josiah, porque es parte, y mira, estudiando no sabía que iba a ser parte de este estudio. Salmos
49 del 7, ¿verdad? Al 8. Escuche lo que dice las escrituras. Dice: ninguno de ellos podrá en modo alguno rescatar al hermano, ni dar a Elohim su propio rescate, porque el precio de la vida es muy alto y no se logrará. Oh, Padre, no se logrará jamás. Entienda este punto por aquí. Eclesiastés 7:20 dice: porque ciertamente no hay hombre sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Y ya usted sabe lo que significa pecar. ¿Qué significa pecar? Transgredir la Torá, los mandamientos del Padre. No hay hombre que se porte bien en la tierra que no violente los mandamientos del Padre. No existe un hombre sobre esta tierra. Ahora bien, esto lo interpretó el cristianismo o el protocristianismo, y después el cristianismo que viene del protocristianismo, que es el cristianismo de Nicea. ¿Se acuerdan que le estuve hablando del concilio de Nicea, donde se reunieron los papas y todos ellos en una reunión ecuménica para determinar qué doctrina era la que iban a regir el cristianismo? Oh, ya aquí nos metemos en aguas profundas. Ellos, al leer estos versos e Isaías 53, ¿sabe qué propusieron? Que ya que el hombre no puede justificarse a sí mismo, estoy leyendo como textualmente como ellos pusieron, ya que el hombre no puede justificarse a sí mismo ante un ser tan santo como Dios, y por tanto la justificación adecuada debe hacerse por alguien que sea divino, es decir, por el mismo Dios, pero que esa satisfacción sea pagada por un hombre que represente a la humanidad. Entonces, el cristianismo de Nicea afirmó que la satisfacción adecuada debe realizarse por un hombre que sea infinitamente divino como Dios y a la misma vez humano como nosotros. Entonces, en el cristianismo se propuso, he oído, ante esto que estamos estudiando, que la satisfacción de la justicia divina tiene que ser hecha por alguien que sea divino para que sea meritoria, puesto que el hombre queda sin mérito alguno por su incapacidad. Entonces, tiene que venir un ser que sea divinamente, porque como ya no podemos nosotros justificarnos por nuestros méritos, que Él nos justifique por sus propios méritos. ¿Me sigue? Entonces, por otro lado también, este hombre o este representante tiene que ser humano. ¿Para qué? Eso dicen ellos, porque tiene que ser representativo de la ofensa que ha sido realizada por el hombre. Entonces, escuche esto y agárrese que se va a caer. De ahí es donde viene la idea de que si solo Dios puede estar, solo Dios puede hacer esta satisfacción, no los hombres. Y oído, ¿por qué? Porque si no es Dios quien la hace, entonces no es meritoria. Ahora bien, ellos dicen que también ese ser tiene que ser hombre totalmente. ¿Para qué? Para que sea un fiel representante. Y ahora viene lo duro, viene lo duro. Por tanto, afirmó el cristianismo de Nicea que ni Dios puede hacerlo solo, ni lo puede hacer el hombre solo. Pues de ahí es de donde surgió el concepto de la demanda de un Dios hombre, lo cual hizo del Mesías, según el cristianismo de Nicea, un Dios dividido, mitad hombre y mitad Dios. ¿No está entendiendo? Es decir, un Jesús que sea 100% Dios, que no se parezca nada al hombre, pero que sea 100% hombre, que no se parezca nada a Dios. Oh, no sé si me estoy explicando. Yo sé que me están mirando serio. Pastor, para uno te va, no siga profundizándose. Es de ahí donde surgió una doctrina que se llama en teología la unión hipostática de
el Mesías, de que él era 100% Dios, pero que era 100% hombre. Ay, santo. Ya, aquí cuando las aguas se detienen. ¿Sabe qué dijeron? Que si usted no profesa esto, usted no es cristiano. Y si usted lo cree, no es judío. Si no lo profesa, no eres cristiano. Y si usted lo cree, no es judío. Entonces, este punto es el que divide la línea divisoria entre el judaísmo y el cristianismo. Pastor, ¿qué usted opina? Vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Cuál es nuestra posición de lo que acabamos de decir? Y ya usted entendió, ¿verdad? Lo que acabamos de decir. El cristianismo de Nicea dijo, no, el Mesías no es un simple hombre, es totalmente el Dios encarnado. Entonces, que hay cosas que chocan por las escrituras. ¿Por qué? Porque cuando nuestro amado Salvador está orando, ¿a quién se dirige? Al Padre. Cuando resucita, ¿qué le dice a Miriam? Voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Maestro bueno, ninguno es bueno, solamente mi Padre que está. ¿Dónde estaba el Padre? En los cielos. Nunca dijo el Padre está aquí en la tierra. En Juan 17 dijo, Padre, yo le he dado a conocer tu nombre. ¿Está entendiendo? Le he dado a conocer tu nombre. Y cuando él dice, porque el Padre y yo, uno somos, habla de Ejad, unidad. Pero esta palabra Ejad, usted sabe que es la que encontramos en Génesis, cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y Ejad, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Es decir, un solo propósito, un solo enfoque, una sola meta. Cuando nuestro Salvador dice, el Padre y yo uno somos, lo que está diciendo, yo vengo a cumplir las metas del Padre, los pensamientos del Padre y el plan del Padre. Por eso en Lucas capítulo 4, Satán quiere que Yeshua, que el Mesías, se haga independiente de la voluntad del Padre. Si eres hijo, fíjese, el mismo Hasatán nos da testimonio. Hasatán sabe que quien está ahí es el Hijo del Hombre, quien viene en el poder del Padre, en la autoridad del Padre. Ahora bien, se iba a atrever Satán a desafiar al mismo Eterno que ya lo derribó una vez. No sé si me estoy explicando. Fíjese la palabra de Satán. Si tú eres hijo de Dios, nunca Satán le dijo, si tú eres Yahweh, si tú eres el hijo, di que esta piedra se convierta en pan. ¿Y cuál es la respuesta del Mesías? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. No sé si me están siguiendo. Le dije que se iban a tambalear 2 o 3. Hermano, esto tenemos que verlo desde la perspectiva hebrea, bíblica, no romana, no católica, no cristiana. Hello, se me fueron 2 o 3. El problema nuestro es que no queremos entender, por favor, que quien nos doctrinó fue Reina Valera. Tú no puedes entender la verdad con Reina Valera. Tíreme piedra, no se preocupe, tengo chaleco. No puedes. La Reina Valera es tan atrevida que dice que al Mesías lo fueron a visitar magos, reyes magos. Y que nació en invierno en un pesebre con animales. Señor, reprenda ese espíritu.
Le dije que nuestro Mesías nació, vivió, se desarrolló, murió y resucitó en las fiestas del Padre. Él nació en Sucot, las enramadas. Santo. Santo. Creen como que uno es tonto ya. Uno despertó. ¿Cuántos despertaron? Toca al vecino, dile, todavía está durmiendo. Dile, todavía está con Roma. Dile, divórciate de esa vieja. Pero hay gente que tú le hablas esto, hermano, y se te enojan todavía. No, eso no es así. Santo. Nuestro Mesías nació en Sucot, en una enramada. ¿Y qué era invierno? En invierno en Israel no se pastorean las ovejas. Santo. ¿Está frío, hermana? ¿Y neva? ¿Están conmigo? Santo. Dice que en un programa de televisión invitaron a un pastor evangélico pentecostal Hueso Colorado. E invitaron, con todo respeto, invitaron también a un sacerdote católico. Y le dan la palabra al pastor para que hable. Ya usted sabe. Ay, ay, ay. Comenzó por ahí como alma que lleva el eterno. Porque ustedes los católicos son idólatras. Ustedes los católicos tienen imagen. Ustedes los católicos veneran a María. Ustedes los... Hermano, le sacó todo. Y el católico le dijo al sacerdote, ¿ya terminaste, pastor? Yo te voy a hacer 3 preguntas. Y tú me las contestarás y yo me voy a callar. Solo 3. Número 1, pastor. ¿De quién es la Biblia que tú usas para predicar en tus cultos? ¿Qué Biblia usa? Reina Valera, la más pura. Oh, ¿sabes que Reina Valera es de nosotros? ¿Cómo? ¿No sabes por qué se llama Reina Valera? Porque le escribieron 2 sacerdotes católicos, romanos y apostólicos, llamados Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Es decir, el sacerdote le dijo, pastor, nosotros te dimos la Biblia que tú usas. Segundo, le dijo, pastor, ¿cuáles fiestas tú celebras? Oh, Navidad. ¿Qué más? Semana Santa. San Valentín, Día del Amor, y celebro esto y aquello. Y tú no sabes que esa fiesta también se la dimos nosotros a ustedes. El pastor se cayó, hermano, y siga para adelante. ¿Está viendo? Santo, es tan serio. Veamos esto desde la perspectiva hebrea. ¿Por qué era necesario el Mashiach ben Yosef? ¿Por qué tenía que sufrir? ¿Por qué tenía que pasar eso? ¿Qué estaba él llevando a cabo? ¿Qué estaba viendo el Padre cuando veía al Cordero de Dios en el madero? ¿Qué estaba haciendo el Padre en el madero? ¿Qué estaba llevando a cabo? ¿Qué estaba viendo? ¿Qué pensaba? ¿Por qué hizo esto? Isaías dice que él fue azotado y herido ¿por quién? ¿Por Satán? ¿Por los hombres? Por herido de Dios y abatido. ¿Cuántos están conmigo aquí? Wow, están serios. El punto a donde quiero llevarlos, hermanos, es que en el cristianismo de Nicea, dentro de su reunión para preparar las doctrinas que regirían al cristianismo, se dijo que el Mesías era totalmente Dios, el eterno Yahweh o Jehová, como ellos dicen, aquí encarnado, pero que a la misma vez era tan hombre que no tenía que ver nada con Dios. Nada. ¿Qué locura es esa? ¿Qué locura? O sea, es Dios pero no es Dios. Es hombre pero tampoco es hombre. ¿Y qué rayo es? Pero si usted ve que la mayor parte del tiempo, ¿cómo se llamó nuestro Salvador? ¿Cómo se llamaba a sí mismo? En uno de sus epítetos. El Hijo del Hombre.
Y le llamaban el hijo de David. Algunos le llamaron hijo de David. Cuando le llamaban hijo de David, estaban haciendo una alusión al Mesías que establecería su reino. Pero no entendieron al Mesías, hijo de José, hijo del sufrimiento, hijo del sacrificio, hijo de la paga del pecado e hijo de la transacción. ¿Cuántos están conmigo? Por eso en su primera manifestación, él tuvo que venir así. Porque el Padre cargó en él el pecado de todo. Aquí viene lo bueno, agárrese, con esto voy a terminar. Entonces, el enigma es: ¿cómo queda el Padre justificado? Al ponerle tus pecados y mis pecados a alguien justo. ¿Cómo queda él justo? ¿Cómo queda él sin ser un injusto? Porque acuérdense que las escrituras dicen que nadie morirá por el pecado de nadie. Pero el Mashiach, el Mesías, murió por nosotros, por nuestros pecados. El justo por los injustos. Y él no practicó nunca el pecado. Ahora bien, ¿quién es el Mesías ante los ojos del Padre? Oh, Padre, esto está fuerte. Ey, saque un poco la mentalidad romana, si le queda alguna. Divórcese de Reina Valera ahora. No era Dios que tenía que morir a sí mismo por ti, porque él no se ofendió a sí mismo. Tú lo ofendiste a él. Lo que hizo el Padre es que buscó, aleluya, esto viene bueno. El primer Adán fue el primero que transgredió la Torah, los mandamientos, la palabra, el primer pecador. Ese Adán es la cabeza de esa creación. Oído, agárrate que con esto termino. Ese Adán de allá del huerto es la cabeza. No sé si me explico. Es la cabeza de esa creación. Todo depende de él. Ahora bien, dice Romanos que por un hombre le vino el pecado a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Padre. ¿Qué tiene que hacer el Padre? Traer un Adán, no como el primero. Traerle el segundo Adán. Hello. ¿Están conmigo? Le pregunto, ¿Adán en el huerto era Yahweh? No. Pero Adán tenía, agárrese, eternidad. Oh, yo no sé si decirlo aquí. Agarre esto aquí, por favor. La gente cree que cuando dice la palabra que Adán vivió 930 años, ¿verdad? La gente piensa que eso fue todo desde su creación. Oído, por favor. Adán, cuando fue creado, no fue creado en el tiempo y en el espacio. Luego es que él se le coloca en el huerto. Acuérdese algo, Adán comía del árbol de la vida que estaba allí. Por eso cuando él peca, lo echan fuera. ¿Para qué? Porque de ese árbol era que él comía para mantenerse. Por eso dicen, ¿con quién se casó? Caín. La gente piensa que cronológicamente Caín y Abel fueron los primeros hijos, lo único. No, lo que el texto está haciendo es que está llamando a estos muchachos para presentar una verdad. ¿Estás conmigo? Adán entró a la limitación, oído, a la limitación. Adán entra al mundo de la limitación. ¿Cuándo? Cuando el pecado entra en él. El pecado lo limitó, le cortó la vida. Y cuando él peca, de ahí en adelante, es que se empieza a contar sus años humanos. My God. La tierra no tiene 6,000 años, ni el hombre tampoco. Ay, Padre, me van a tirar piedras. Cuando el hombre peca, entra al límite del tiempo, lo limitó. Y de ahí es que se empieza a contar su vida de descenso.
Pero Adán no nació en una fecha que se le dijo, naciste el 5 de octubre, celébralo todos los años. No registra el texto que Adán fue creado en un tiempo ni en una fecha. Solo dice al sexto día. ¿Sí o no? Pero al sexto día que tuyo y mío, no al sexto día del Eterno. Porque para él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Agárrate de ahí. Es que queremos meter al Padre en nuestra mente, aquí, en nuestro cacahuate. En nuestro cacahuate. Adán empieza a descender en años cuando peca. Antes de pecar, Adán no estaba preocupado que crema de cacao, que crema porque no existía. Porque cuando se sentía un poquito como enfermito, iba al árbol de la vida, ¡pum!, comía y nuevo. Y ese árbol va a estar en la Nueva Jerusalén. Santo, yo voy a sembrar 200 en el patio. Señores, quiero que entiendan algo. Aquí yo no estoy dudando en ningún sentido de la divinidad del Mesías. No estoy dudando de eso. Yo sé que el Mesías tiene su divinidad. ¿Sabe por qué es divino? Porque es el Padre quien está custodiando. Es el Padre quien está custodiando la gestación de ese bebé que está ahí. El Padre en el vientre de Miriam lo protegió del pecado. Santo. ¿Tan serio? Sigo, dejo esto aquí, está muy serio. ¿Cuánto llevo? Vámonos, ya, vámonos. Señores, ¿quién es nuestro Salvador, el Mashiach? Cristo, como usted quiera llamarle. Yeshua. ¿Quién es Él? Él es el representante nuestro. El postrer Adán, no dice el postrer Elohim o el postrer Yahweh. El postrer Adán. Y cuando hablo de Adán, Adán significa humanidad. Él fue el único hombre que desde el vientre fue guardado y protegido del pecado. Ese es el gran milagro. Ay. Gabriel se lo dice, lo que tú llevas en el vientre, ese niño, y dice niño, no dice un ángel, ese niño será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque el Altísimo se metió a través de su espíritu a protegerlo del pecado. ¿Está conmigo? Santo. Quiero que entiendan esto. El Eterno necesita a alguien que pague por los pecados. La Torá dice que cada quien tiene que pagar por sus pecados. ¿Ese no le dice algo? Aquí voy. Ay, Padre, me van a mirar raro ahora. Aquí voy. El pecado de Adán fue el pecado de Adán y Eva. Tus pecados son tus pecados. Así que deje de estar culpando a Adán, y que yo soy pecador. Pero usted es pecador también porque usted practicó y practica el pecado. Llévate a un niño a una montaña desde que nace, para que tú veas que mientras va creciendo tú le vas a ver las malicias de la naturaleza humana. ¿Me explico? Sin televisión, sin nada, mételo ahí. Le va a ver rebeldía, enojo. Y este niño se crió en una montaña y no ha visto a otros humanos haciendo esto. Esa es su naturaleza. ¿Me entendés? Vos, mirá, ¿me entendés? ¿Cuántos están conmigo? Señores, no estamos quitándole al Mesías su esencia. Él es el enviado del Padre, la Torá encarnada. Él es, oiga bien, Él es el postrer Adán, nuestro representante.
sobre el cual el Padre derramó su ira para no derramarla sobre ti. Entiende, lo que hace el Mesías es que Él toma el lugar y la posición de todos nosotros. Y así como el cordero de allá atrás del tabernáculo, cuando venía el culpable, ponía sus manos sobre el cordero y el pecado del hombre se iba al cordero, y la inocencia del cordero al hombre, fue lo mismo, transacción. Agárrese ahí. Porque el Padre puede tirar su ira sobre el cordero y quedar justo, porque hubo una transferencia. Cuando el Padre te miró a ti, no te miró a ti, miró la justicia de Él. Usted no está aquí. Miró la justicia y la santidad de Él. Ahora bien, cuando lo miró a Él, te miró a ti en pecado. Y Él exclamó: Elí, Elí, lama sabatani. Elohim mío, ¿por qué me ha desamparado? No sé si me está entendiendo. El Padre lo guardó de cualquier contaminación de pecado en el vientre de Miriam, para que él pudiera vivir sin pecado, aunque fue tentado para cometerlo. Oh, ahí lo dice, fue tentado, dice Hebreos, no lo digo yo, en todo como nosotros, pero nunca se halló en él pecado. Por ende, al no pecar, al guardarse y al Espíritu Santo guiarlo, él se convierte en el candidato. Anótelo, el candidato número 1 para poder satisfacer la justicia y la demanda divina. El Padre dice: en este hombre sí, este sí puede. Este sí puede. ¿Eso me explico? Pagar. Pero yo lo voy a hacer a través de él. O sea, yo me voy a pagar a mí mismo, pero a través de él, el representante de esta nueva creación que somos nosotros. ¿Me explico? Él toma esa posición. Ahora bien, la santidad y la justicia de él que tuvo en la tierra, el Padre se la pone a usted y me la puso a mí. ¿Cuándo? Cuando se derramó la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Así me explico, señores? El Mesías vino del Padre, sí. Es divino, sí. Es hombre, 100%. A ver si me explico. Es Yahweh encarnado, Shema Israel. Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Yahweh es uno. Y él no comparte su gloria con nadie. No sé si me estoy explicando. Él es tu representante. Tus pecados cayeron sobre él, pero su justicia y santidad sobre ti. Por eso el Padre puede quedar justificado como justo. ¿Por qué? Porque él no condenó a un inocente ahora. No, está aquí conmigo. Porque al él colgarse en el madero, él tomó tu lugar. Ahí estaba Anthony, ahí estaba Judy, ahí estaba Joel, ahí estaba Raúl Polanco. Estaban todos allí. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando, por favor. Entonces, por eso fue la necesidad del hijo de José, el Mashiach ben Yosef. Por eso Israel no lo pudo entender. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque el Mesías que ellos esperaban era al Mashiach ben David, el que se va a sentar a reinar. Pero él no vino en esa calidad del Mesías, del Mashiach ben David. Vino del Mashiach ben José, o José, hijo de José. Que habla de la identificación con tus pecados y mis pecados, con tu humanidad y mi humanidad. ¿Cuántos me siguen? Entonces, ¿resolvimos el problema aquí? ¿Lo resolvimos? ¿O todavía le queda duda? ¿Por qué nuestro Salvador muere y el Padre sigue siendo el justo? Y además de que queda satisfecho en su santidad y su demanda, él queda justo, no mató a un inocente. Santo. Es que él tomó tu lugar y tú tomaste el lugar de él. ¿Entendió?
Aleluya. Yo espero, gloria a Dios aquí. Póngase de pie porque yo quiero continuar, pero se gozaron. ¿Cuántos se turbaron? No están turbados en la cabeza. ¿Qué fue lo que dijo? No, esto es fácil. Fíjese, y no le quitamos la divinidad a nuestro Mesías. No le quitamos su posición de quién Él es. Él es el representante federal de esta nueva creación que somos nosotros. Amén.